los amigos del Oriente. El miércoles 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un proyecto para reformar el sistema de pensiones que, dijo, aumentará a 40% la pensión del trabajador en aras de que tenga un retiro digno. Pese a que la propuesta recibió el aval del Consejo Coordinador Empresarial, hay analistas que la ven insuficiente, inacabada, para desactivar la bomba de tiempo que significan las pensiones. El análisis público de los sistemas de pensiones ha sido y seguirá siendo un tema provocativo e intimidante. Es un tema siempre inacabado que toca un ángulo sensible para la población, que es la seguridad económica al término de su vida laboral. ¿Es la reforma al sistema de pensiones el camino correcto? ¿Están fondeados los sistemas pensionarios públicos? ¿Este sistema pone en jaque las finanzas de los 3 niveles de gobierno? ¿Cómo afecta al ciudadano de a pie y a las pequeñas empresas esta propuesta? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel me acompañan Alan Capetillo, abogado, analista, político y profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido, Alan. Muchas gracias. Y nuestro querido Junior Alfredo Martínez Hernández, economista y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Un gusto verte de nuevo, Junior. Un saludo, Fernando. Saludos, Alan. Saludos a todos. Pues qué gusto tenerlos aquí. ¿Qué está pasando con esta reforma? No sé si podrían contextualizarnos para entender mejor el alcance de lo que vamos a abordar, Junior. Sí, claro que sí, Fernando. Bueno, antes que nada me gustaría hacer un muy pequeño recorrido del contexto del sistema de reforma de pensiones para que el público pueda entender los términos del debate, ¿no? Básicamente, en el mundo hay 2 esquemas generales, con sus variantes, de un sistema de pensiones. El primer esquema es el de beneficios definidos. Es un esquema en el cual los trabajadores jóvenes en activo, con sus aportaciones, son los que les pagan la pensión a los trabajadores retirados. Ese sistema, por cuestiones sociodemográficas y por la inversión de la pirámide poblacional en todo el mundo, colapsó a finales de los 80s, ¿no? Entonces, a raíz de que sucedió el colapso de ese antiguo sistema de pensiones, en todo el mundo, en los 90s, se dio una reforma a todos los sistemas de pensiones y se inauguró la nueva modalidad de los sistemas de pensiones, que son los sistemas de pensiones de contribuciones definidas, cuyos activos de ahorro para pensiones se basan, más allá de la contribución de los trabajadores en activo, se basa en las contribuciones voluntarias individuales que cada trabajador haga a lo largo de su vida. Básicamente se basa fundamentalmente en los ahorros que los trabajadores aporten a este esquema, ¿no? Y con este esquema nacen las administradoras de fondos para el retiro, que son las AFORES, nacen con el sistema de ahorro para el retiro, y las AFORES son quienes tienen la misión de maximizar el rendimiento de estos ahorros de pensiones a lo largo del tiempo para que crezcan y para que cuando el trabajador se retire pueda tener una suma garantizada. Este sistema se fondea fundamentalmente de 3 partes, ¿no? De las contribuciones patronales, de las contribuciones de los trabajadores, de lo que ellos puedan ahorrar voluntariamente, y de una suma mensual garantizada, una pensión mínima garantizada, que esa la pone el gobierno, ¿no? Entonces, en este contexto de transición, cabe decir que López Obrador lanza una iniciativa al Congreso, una iniciativa que todavía no está aprobada, una iniciativa que de aprobarse entraría en vigor de acuerdo al transitorio de la iniciativa hasta 2024 y que pretende darle un poco de oxígeno y ampliar la base de beneficiarios, particularmente de aquellos que reciben la pensión mínima garantizada, que te estoy hablando de alrededor de 3,000, 4,000 pesos mensuales, ¿no? Independientemente de si el trabajador ahorre o no. Entonces, es una reforma tranquilizante en un sentido. Todos esperábamos que López Obrador intentara meterse o apropiarse o intervenir los activos que estaban depositados en las AFORES. Todos pensábamos eso, ¿no? Que él iba a dar el manotazo en la mesa y de un día para otro o en un periodo de tiempo muy corto, pues apropiarse o a tratar de administrar o de gestionar estos activos que no son una suma despreciable, son aproximadamente 14% del PIB, son más de 4 billones de pesos, ¿no? Entonces, nos tranquiliza esta reforma porque no va en ese sentido, es una reforma simplemente para aumentar la contribución patronal y con ello aumentar el número de personas beneficiarias con esta pensión mínima garantizada por el gobierno.
En eso consiste la reforma, y es una reforma muy mínima. Alan, no sé si quieras agregar algo al respecto y de paso aprovechar pues, el asunto de la reforma, ¿cómo la vas viendo? Mira, yo creo que Junior lo ha esquematizado muy bien, razonablemente, que también hay que ponerlo en un contexto histórico y entender que, aunque parezca algo extraño afirmarlo, el tema de las pensiones es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. O sea, esta idea de que una persona va a llegar a una etapa de su vida donde ya no va a poder trabajar y que por lo tanto va a tener que depender de un ahorro o depender de una renta que le garantice el Estado según sea el esquema que se adhiera, pues algo relativamente nuevo, es algo que no habíamos visto en la historia de la humanidad, particularmente porque en el siglo XX se revolucionó tanto la economía en términos industriales como particularmente la esperanza de vida de los seres humanos, ¿no? Finalmente, si revisamos cuál es la esperanza de vida de una persona a comienzos del siglo XXI, pues no tiene nada que ver con lo que fue a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Y esto por qué es relevante? Porque tradicionalmente, pues una persona, dado que la esperanza de vida era muy limitada, pues una persona podía seguir trabajando razonablemente sin tener que depender necesariamente en una etapa improductiva, en una etapa de vejez, de un ahorro o de la solidaridad intergeneracional, como se le llama a los sistemas de ahorro de reparto, ¿no? Que es este rollo de que los jóvenes van a, de alguna manera, fondear la pensión de las personas que ya se han retirado, que obviamente siempre tuvo, como Junior lo esquematiza, pues tuvo un problema estructural de fondo, que es la pirámide demográfica. Eventualmente tienes tantos trabajadores jubilados que simplemente los jóvenes ya no pueden sostenerlo. A razón de eso o se hizo el cambio, empezando particularmente en Chile, con las AFPs, y después se generalizó prácticamente en todo el mundo, que es parte de la agenda que luego le llamaban el neoliberalismo. Pues la idea de que finalmente la única forma de darle sostenibilidad en el largo plazo a un esquema de pensiones es que se base en el ahorro fundamentalmente del trabajador, porque este rollo de que los más jóvenes mantengan mi pensión con esquemas de esperanza de vida de prácticamente 30 años después de que ya alcancé la edad de retiro, en muchos estados está alrededor de los 30 años laborales. Bueno, hoy una persona entra a trabajar a los 20 años, se jubilaría a los 50 con este esquema de los 30 años de vida útil y tendría una esperanza de vida casi hasta los 80 años o probablemente superior, lo cual obviamente lo vuelve infinanciable si no se basa en una capitalización, en un ahorro previo, ¿no? O sea, y cuando además tienes un tema de que cada vez son más personas que además tienen menos hijos, pues obviamente hay un tema demográfico que simplemente no lo sostiene, ¿no? Y esto es a nivel mundial, estos esquemas han estado transformándose en el esquema de capitalización, que es el que tenemos en México y conocemos como el de Afores, ¿no? Ahorro individual. Esta reforma en particular, si bien tiene en mi opinión, su única virtud es que, como dijo Junior, nos quita, al menos por el momento, este fantasma de que López Obrador buscara nacionalizar o estatalizar pensiones. Que muchos pensarían que terminarían malgastados esos recursos y en el largo plazo no tendríamos esos recursos para fondear ni siquiera las pensiones que ahorita se critican de 4,000 pesos o de cantidades muy bajas, ¿no? Y la discusión es entonces, Sí, incluso, pues, dado que dime. Sí, no, incluso, digo, aprovechando que mencionaron eso específicamente de expropiación de las Afores, porque estaba en el debate, ¿no? Había una iniciativa de ley al respecto, si no mal recuerdo, que se envió a la congeladora y ya no sé si la volvieron a sacar o si se sepultó. Sí. Entiendo que está presentada esta iniciativa de un diputado de Morena que llamó la atención y que, como todo lo que se inscribe dentro de la lógica de esta cuarta transformación por su perfil ideológico, pues está muy marcado por la lógica estatista, por la lógica de que finalmente haya un control del gobierno de estos espacios, particularmente de la economía, que está vinculado, porque estamos hablando de importantes recursos públicos. Pero el gran problema de que esto pase es que de entrada el Estado es muy malo administrando estos recursos. O sea, la idea del ahorro no nada más es que se ahorre dinero, sino que se invierta de forma inteligente. Y por eso lo ideal o el esquema ideal es que lo manejen operadoras privadas que en una lógica comercial, en una lógica de competencia, en una lógica de administración de riesgos financieros, pues sepan administrarlo inteligentemente e inviertan
en inversiones pues, que sean productivas, que sean inteligentes. Cuando tú eso lo dejas en manos del Estado, en manos del gobierno, pues el gobierno tiene incentivos políticos a corto plazo siempre, que no muchas veces van con el tema de sacarle rendimiento a los recursos, sino con el tema de sacar rendimientos políticos. Bueno, no necesariamente va de la mano con garantizarle al trabajador un mejor ahorro. O sea, si tú nacionalizas esos recursos, pues el incentivo del gobierno para dilapidarlos para ganar la próxima elección va a ser muy grande, ¿no? Pero dentro de 30 años que ya no estén estos gobernantes para hacerse responsables, vamos a tener un problema estructural brutal, que es el que tenemos en muchos sistemas de pensiones en el país. Entonces, yo creo que la gran virtud de esta reforma es dejar garantizado que los sistemas de pensiones van a seguir administrados como actualmente están administrados, si bien se cambia, en mi opinión, es una reforma meramente superficial en el sentido de que, bueno, se cambia el grado de ahorro que tienen que llevar a cabo los trabajadores. Se dice que los patrones, esa es parte de la retórica con la que tratan de vender esta reforma, que se aumenta el grado de capitalización que tendrían que aportar los patrones. Yo creo que eso es económicamente falso, porque posiblemente los patrones lo único que van a hacer es que van a trasladar ese costo superior al salario de al costo neto de los trabajadores o al salario de los trabajadores. Es decir, ahora le van a ofrecer a sus trabajadores salarios inferiores para poder esa diferenciación trasladarla a las cotizaciones de seguridad social, ¿no? Es finalmente lo que van a hacer los trabajadores. Esa parte es siempre engañosa. Este rollo de que le vamos a sacar más a los patrones es siempre retórica. Al final de cuentas, al patrón lo único que le interesa cuál es el costo bruto que tiene para él el trabajador. Y eso es lo que desembolsa. Si se lo da directamente al trabajador o lo divide dándole una parte al trabajador y otra parte al gobierno o a las afores, para el patrón es irrelevante. El patrón no va a perder porque no está determinado por eso cuánto va a pagar por el servicio del trabajador, ¿no? Esa es luego esto es algo que es difícil de entender porque es contraintuitivo, pero hay que tenerlo claro porque finalmente es el ahorro del trabajador el que sostiene la pensión, no es otra cosa. Claro, Junior, sí, querías hacer una aportación al respecto. ¿No? Complementar el comentario de Alan de los posibles efectos que esta reforma puede tener sobre el trabajo. Es una reforma muy mínima, es una reforma inclusive es engañosa. Si uno se va a las letras chiquitas, al pie de página, uno se da cuenta que esta reforma obligaría a que las contribuciones patronales aumentaran del 5 al 13%, o sea, un 8% de incremento, pero solamente para aquellos trabajadores que ganen arriba de cierta cantidad de UMAS, de unidades de medida de actualización, equivalentes a un trabajador que gane arriba de 65 mil pesos mensuales. Entonces, creo que son 4 UMAS, ¿no? Sí. Son más, solamente los trabajadores que estén arriba de ese nivel salarial van a poder ser beneficiarios de este incremento de las contribuciones patronales. Entonces, una reforma un tanto engañosa. Afortunadamente, como ya lo apuntó también por ahí Alan, no tocan el sistema de ahorro para el retiro, no lo tocan en lo fundamental, no se meten con las administradoras de fondos para el retiro, y como sabemos tienen los incentivos bien alineados, es un sistema que está bien diseñado, es un sistema que tiene 5 capas de inversión. Si tú eres un trabajador joven, que estás en cierto rango de edad, pues las afores que administran tus fondos invierten en activos de mayor rendimiento, quizá con mayor riesgo, pero con mayor rendimiento. Y conforme tú vas transitando etapas de vida mayor, eres ya adulto, te van ubicando en capas de inversión donde tus activos, tus ahorros están invertidos en activos menos riesgosos, como fondos de renta fija, ¿no? Que tienen un retorno garantizado. Entonces, es un sistema bien diseñado, pero que como todo, depende fundamentalmente de que la gente ahorre de forma voluntaria, ¿no? Y yo quiero tocar ese tema más adelante, si me permites, Fernando, de la escasa propensión que tiene el ser humano y en particular los países latinoamericanos para el ahorro. Entonces, este sistema funciona sobre la base y sobre la premisa muy fuerte de que la gente debe ahorrar de forma voluntaria a través de toda su etapa de trabajo y de vida. Entonces, eso no sabemos si está ocurriendo. Adelante. Quisiera hacer una pregunta al respecto, no del ahorro, ahorita lo tocamos, sino esta reforma como tal no generaría también que las empresas puedan decir, ok, yo ya no te voy a contratar, no te voy a proveer una seguridad social, vamos a manejar un esquema de contratación de 3 meses y listo, ¿no? Modificar
digamos, en ese sentido, la posibilidad ya no de que se queden permanentes, sino que haya estos contratos trimestrales y va para afuera y reactivarlo debido a la carga que se pone sobre el empleador, ¿no? En cuanto a la reforma. No sé si eso puede pasar o si vaya a pasar, sea una consecuencia. Rapidísimo. Siempre es un error modificar con criterios políticos o de redistribución social los parámetros actuariales de un sistema de contribuciones o de ahorro. Siempre eso es un error. Los parámetros se deben actualizar en función de variables objetivas, ¿no? De la tasa de reemplazo, de las variables sociodemográficas, y una serie de valores objetivos que son los que deben ir guiando la actualización de los parámetros de un sistema, de las contribuciones, de las aportaciones, y no esta clase de decisiones políticas que tienen una finalidad electoral, pues, qué casualidad que se hace en este año, y que yo creo que es una reforma mínima que solo en los hechos está encareciendo de forma artificial el costo de contratación. Exactamente. Ese es el tema, y eso lo veremos ya una vez que se apruebe en el 24, si es que se aprueba, vamos a ver, pues podría medir el efecto que pueda tener esta alteración política, con criterios políticos de los parámetros actuariales sobre la contratación de trabajadores, ¿no? Yo creo que ese es el efecto que se podría esperar en el mediano plazo. Claro, Alan, ibas a comentar algo. Sí, sobre este tema en particular de los incentivos políticos en relación con el sistema de pensiones, que debemos de tener claro que es precisamente por esos incentivos por los cuales nos fuimos a un sistema de capitalización operado por Afores, porque si lo dejamos en manos de políticos, los incentivos electorales serían brutales, ¿sí? Y obviamente los políticos no piensan en el largo plazo, piensan en la próxima elección, ¿no? Entendiendo además que la lógica de los cálculos actuariales ahí, Junior y yo tendríamos un debate cuasi filosófico respecto de si eso es qué tan cierto o qué tanta certidumbre podemos tener en esos cálculos, porque hay siempre un margen de incertidumbre muy importante. Pero lo importante siempre, bueno, lo fundamental siempre en estas discusiones es entender que tenemos que buscar reducir la incertidumbre a partir de la capitalización y el ahorro, ¿sí? Que mientras más ahorre que el ahorro no es otra cosa que suspender el consumo presente en función de consumo futuro, es fundamentalmente la definición de ahorro. En el Inter hay un proceso de inversión que lo estamos dejando en manos de una operadora especializada en administración de fondos, que además compite con otras operadoras por ofrecer buenos rendimientos, que esa es la lógica de la competencia, y que esa lógica, esos incentivos es lo que nos permite tener la mayor certeza razonablemente posible. No hay certezas absolutas de que el sistema vaya a funcionar siempre, pero nos da una mayor certeza que esa lógica de competencia tiene los incentivos alineados para que se cuide bien ese ahorro y no se dilapide como pasa cuando tú tienes un sistema monopólico, centralizado, burocratizado en manos de políticos, ¿no? Ese es básicamente. O sea, estás diciendo, para entender, estás diciendo que la pensión no es un derecho social, sino es un derecho que se gana. Yo creo que fundamentalmente, digo, además otra cosa, que la retórica esta de los derechos sociales, que es siempre una retórica prestacional, o sea, el rollo de que a mí me tienen que garantizar algo en el futuro materialmente, pues sí, garantizarte, lo garantizamos a costa de quién, ¿sí? O sea, sería sacarle a alguien más, ¿no? Que es esta lógica de toda la discursiva de los llamados derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales yo creo que no son derechos, son prestaciones, son expectativas, son instituciones jurídicas o políticas, pero derechos en el sentido de que alguien necesariamente ya te lo deba, pues no, para que tengas un derecho te lo tienes que ganar en el sentido económico, en el sentido positivo, tienes que construirlo, sí. Tienes que ahorrar, porque si no caes en la discusión de la mal llamada, en mi opinión, solidaridad intergeneracional, de que ahora tus hijos, o si tú no tienes hijos, los hijos de los demás, tienen que cargar con sus impuestos o con sus cotizaciones, con tu pensión, que como ya planteé al principio, en un esquema con la esperanza de vida que hoy tenemos y con la realidad sociodemográfica que vivimos, es simplemente insostenible. No hay forma de que eso se sostenga. Las pensiones, para ser viables, tienen que sostenerse en ahorro e inversión bien capitalizada. Complementando de Alan, me parece bastante claro lo que él dice. El debate de fondo es las trampas filosóficas o el callejón sin salida al que nos lleva el concepto del estado del bienestar, el welfare state. Esta idea que nació en Europa a finales del 19, en donde
por ser ciudadano nacional de un país, pues tenía que encargarse de ti, protegerte desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Entonces, pero la realidad a veces es más complicada y estos sistemas, quise hacer un comentario sobre el sistema anterior al 97, el sistema de beneficios definidos. Este sistema en México no solo quebró por la inversión de la pirámide poblacional, también quebró por los abusos políticos. Un ejemplo de esto son las pensiones que llegaron a tener varios trabajadores de las empresas paraestatales, de Pemex. Eran trabajadores que se jubilaban con el promedio de su salario de los últimos 5 años, ¿no? Entonces era un salario altísimo, porque era gente que tenía 20, 30 años trabajando en la... Junior, te fuiste, apagaste el micrófono. Apagaste el micrófono. Ya está. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ya. Es gente que tenía cotizando en una paraestatal más de 20, 30 años y que se retira, de acuerdo con el viejo sistema, con el promedio de los últimos 5, el promedio del salario de los últimos 5 años. Entonces, es una persona que va a vivir 20, 30 años después de retiro, ¿no? Entonces, la presión para las finanzas públicas es brutal y explica buena parte de por qué Pemex está quebrada, su sistema de pensiones. El otro sistema de pensiones que es inviable por los abusos sindicales es el del Seguro Social. Y así como estos, yo te puedo enumerar 105 sistemas de pensiones subnacionales asociados a universidades públicas, a institutos de seguridad social estatales, están quebrados. ¿Por qué digo que están quebrados? Porque no están fondeados, no hay recursos para garantizar en los próximos años el retiro de las personas que están por jubilarse, ¿no? Entonces, ese es un tema. El sistema anterior quebró por los abusos y el sistema que tenemos del 97 en adelante es un sistema bien diseñado que, como bien dice Alan, centra el éxito del sistema en la responsabilidad individual del trabajador de hacer ahorros voluntarios, aportaciones voluntarias a lo largo de su periodo de trabajo, ¿no? Entonces, es un sistema que solo... Me parece que es importante que le entremos al ahorro, al asunto del ahorro. El tema del ahorro, rápidamente quiero abrir el tema con un dato espeluznante, nada más. Aun y cuando las Afores representan el 14% del PIB, más de 4 billones de pesos, que es una cantidad una suma de dinero espectacular, es muy pequeña para el tamaño de país que es México, para el tamaño que debiera ser para una economía emergente como la que somos. Estamos entre las 3 economías más grandes del mundo. Es una cantidad muy pequeña. Y te voy a dar un dato nada más para que lo dimensionemos. Por ejemplo, la suma del total de ahorros, de pensiones, de activos de los trabajadores de educación básica del sistema educativo de California, del estado de California, es más grande que todo el sistema de pensiones y de ahorro para el retiro de todo México. O sea, el ahorro tiene que ser mayor para que el sistema funcione y esto de alguna forma lo tenemos que lograr. Más adelante, si me permite, yo tengo una propuesta en ese sentido, ¿no? Sí, me agradaría escucharlas. Ajá, sí, Alan, vas a comentar algo. No, sí, el tema está siempre con la contradicción contra la demagogia política cortoplacista, ¿no? Pues que cortoplacista tú puedes ofrecer políticamente muchas cosas, puedes ofrecer... sí, bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ah, ok. Puedes ofrecer muchas cosas, pero que no van a ser sostenibles en el tiempo, que es la gran discusión desde la public choice. Desde la public choice tú puedes simplemente llegar a la conclusión de que ningún esquema es operable desde el Estado porque los incentivos de corto plazo te van a determinar. Y la política o la demagogia de todos estos sistemas de pensiones que menciona Junior, ya sea Pemex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las universidades públicas, Luz y Fuerza del Centro en su momento, la CFE, todos están quebrados, tenidos a costalización requerida para poder fondear esas pensiones a esos niveles. Pero ¿por qué se hizo eso? Bueno, porque los políticos en aquellos momentos pues tenían el incentivo de quedar bien con los sindicatos o de quedar bien con las bases laborales para poder ganar una elección y prometieron lo que no podían cumplir y lo que además no les interesaba cumplir porque ellos ya no iban a estar. Ninguno de los políticos que firmó ninguno de esos contratos colectivos ni de esos esquemas de pensiones de solidaridad intergeneracional está hoy, muchos ni siquiera ya están vivos, pero tomaron una mala decisión que en el corto plazo les generó aplausos, pero que porque todo el mundo le ofrecen una pensión superior y se la dicen que se la van a garantizar y que está ya en la ley, pues sí, pero si no estableces el esquema para capitalizarla, eventualmente el futuro te va a alcanzar dentro de 30 años, no va a haber recursos para fondearlas y vas a tener el problema que actualmente tenemos. Y ya para cambiar de tema y entrar concretamente al tema del ahorro,
pues el tema del ahorro es un tema fundamental en toda cultura económica, en toda economía moderna, en toda economía ya verdaderamente sofisticada en la lógica del siglo XXI, ¿no? Una economía, para ser verdaderamente exitosa en todos los campos, tiene que basarse en el ahorro, que permite la capitalización, que permite invertir en esquemas o en infraestructuras que permiten mayor eficiencia al proceso económico, que a su vez genera una mayor capitalización y que genera una mayor productividad, que es algo que muchas veces no vemos. La idea de que el ahorro es la mejor forma de poder desarrollar una economía es algo que muchas veces no se entiende y se va con la lógica esta del gasto. Es que hay que gastar para que la economía circule, ¿no? Que es básicamente orientado por las ideas de Keynes, ¿no? Esta idea de que hay que gastar constantemente porque eso permite que circule. Pero sí, pero si no generas un ahorro que se traduzca en inversión productiva de largo plazo y todo el ahorro se centra nada más en el consumo inmediato, pues en el largo plazo no vas a generar un esquema productivo que sea verdaderamente productivo y viable, ¿no? Es el gran problema con muchos enfoques económicos y que en México particularmente tiene que ver además con una cultura individual del ahorro, de que los mexicanos tienen que entender que en el largo plazo tienen que tener fondeados sus esquemas de pensiones con su propio esfuerzo y no simplemente bajo la idea mística de que el Estado de alguna manera, no sabemos cómo, les garantizará una pensión simplemente por una declaración política, pero sin que haya habido un esfuerzo individual de ahorro y capitalización, ¿no? Que es simplemente lo que la demagogia promete, ¿no? La demagogia promete dar mucho sin explicar realmente cómo. Ok, quisiera pasar a comentarios rápidamente y jalar una pregunta que me llegó al chat. Bueno, Saúl Manzanares, hola, saludos desde la Ciudad de México. Iram Yescas, saludos desde el Estado de México, saludos a ambos. Saludos al Estado de México. Y en cuanto al ahorro, les leo, o sea, yo tengo 2 hijos, soy madre soltera, uno de mis hijos está en escuela pública, el otro está en escuela privada y la verdad es que hago un enorme esfuerzo para pagar la colegiatura de mi hijo sumado a la hipoteca de la casa. El esquema de ahorrar me parece positivo, pero las circunstancias a veces no te permiten generar un ahorro, ¿no? O sea, eso nos comenta una persona en el chat, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, el ciudadano de a pie también necesita, digamos, a veces no le alcanza, no digo que todos, pero hay algunos que llegan a fin de mes con sí, el peso contado. Y es una situación súper Junior, perdón. Bueno, ahorita regreso contigo, Alan. No, y de hecho quiero complementar lo que mencionó Alan con el tema del ahorro. Una cosa es la demagogia de los políticos, que en el mundo del cortoplacismo prometen lo imposible, pero la otra son los hechos objetivos y la evidencia empírica. Y yo he revisado evidencia empírica reciente de estudios de neuroeconomía y de ciencias del comportamiento, donde han hecho estudios de panel con miles de individuos para evaluar sus hábitos financieros, sus hábitos de cultura financiera, para medir su cultura financiera. Y la evidencia es espeluznante, porque, bueno, como bien decía Alan, el ahorro es una tensión entre consumir ahora y consumir en el futuro. Es la propensión que tú tengas, la inclinación que tú tengas a consumir ahora o consumir después. Y los estudios evidencian que el ser humano en general, en promedio, la mayoría, tienen una propensión marginal mayor a consumir en el presente que consumir en el futuro. O sea, la propensión marginal del ser humano normal a ahorrar es muy baja, ¿no? Y había unas explicaciones por ahí en el estudio que decían que, bueno, era una huella antropogénica que tiene el hombre, porque, bueno, desde la época de las cavernas el hombre vivía sobreviviendo al día, ¿no? Y tenía que, digamos, no tenía expectativas de vivir muchos años, y también había una situación en el neocórtex que nos inclinaba a ese tipo de comportamiento de consumir todo ahora en lugar del futuro, ¿no? Entonces, la evidencia es abrumadora, el ser humano el promedio no ahorra, no tiene esa propensión, ¿no? Generalmente lo hacen individuos con una cultura financiera muy sofisticada, el grueso de la población no lo hace, y aquí es donde yo quiero lanzar una propuesta, ¿no? Si sabemos que los individuos no ahorran en promedio o que tienen una propensión muy baja a ahorrar o a consumir en el futuro, pues hay que generar un mecanismo para que lo hagan de forma indirecta. Y uno de estos mecanismos es vincular el ahorro de las AFORES o de las pensiones o de los sistemas de contribución individual al consumo
a través de un mecanismo financiero. Imagínate tú que tú vas a una tienda de conveniencia, ¿no? Tú pagas con tu tarjeta de crédito, tú sabes que es de lo que consumas, te cobran el 16% de IVA, ¿no? Que se va a las arcas públicas. ¿Por qué en lugar de que ese 16% se vaya automáticamente al SAT, por qué no hacemos que 6% de ese porcentaje te vaya de forma automática en el momento en que consumes a tu cuenta para el retiro? Y de esta forma, el ahorro para el retiro va a estar atado a tu consumo, ¿no? Y durante 20, 30 años o 40 años de vida activa que tengas de trabajo, tú vas a consumir toda clase de bienes. Y cuando termine tu vida activa y llegue tu jubilación, te va a estar esperando una suma garantizada que va a estar atada a tu consumo. Es una propuesta revolucionaria, pero es realista porque la gente en el promedio tiene una propensión a ahorrar muy baja y esto lo muestra la evidencia empírica. Entonces yo creo que tenemos que empezar a evaluar este tipo de medidas que pueden hacer que la gente ahorre de forma indirecta, vinculando el ahorro a sus pensiones al consumo, y el consumo está suavizado a través del tiempo. Entonces, ese 6%, está interesante la propuesta, ese 6% se iría al Afore directamente. Puede ser hasta menos, puede ser 3 o 2%. Okay. ¿No? Pero lo administra o sea, la idea es que lo administre una Afore privada, o sea, sea un privado el que lo administre o que lo administre el Estado. Cuando tú vas a una tienda de conveniencia y pagas con tu tarjeta de débito o de crédito, de ese 16% de IVA que se da al SAT, un 3%, un 6%, un 8%, la cifra que tú quieras, te van automático a tu cuenta de ahorro para el retiro. De esta forma, suavizamos y atamos al consumo el ahorro para el retiro. Y yo creo que es una propuesta ganadora, dada la evidencia de que la gente tiene una propensión muy baja a ahorrar. Sí, sí. Alan, sí. No, me parece una propuesta súper interesante que de hecho le voy a fusilar para el futuro al buen Junior. No es una mala idea, nunca la había pensado, pero sí tiene temas de operatividad, obviamente, pero que la tecnología pareciera ser que ya puede empezar a resolver, ¿no? Particularmente con el tema de la digitalización en general de la economía y particularmente de la economía monetaria, eventualmente podría ser una idea interesante de discutir. Digo, hay un problema ahí filosófico con el tema de obligar a una persona a hacer algo, en este caso, obligarlo a ahorrar, pero bueno, bajo una lógica que no sea libertaria radical, que sea más razonablemente liberal o socialdemócrata, podría sostenerse esta idea, pues finalmente tienes que de alguna manera ser previsor con el futuro y no ser irresponsable con tu vida a largo plazo. Hay discusiones ahí que se darían interesantemente desde el punto de vista casi filosófico, pero que en términos técnicos de operatividad de un sistema de pensiones, yo creo que sería bastante razonable pensar en un esquema de capitalización así. Finalmente, como Junior lo establece, tenemos que obligar a las personas a ahorrar. O sea, las personas tienen que ahorrar porque no hay otra forma viable de poder garantizarles una pensión de largo plazo en el contexto, además, donde cada vez estamos viviendo más y además, mientras más vivimos, somos menos improductivos porque somos más inútiles por un tema propiamente de la degradación biológica del cuerpo. Y pues finalmente entender siempre el comentario de nuestra radio escucha, de nuestra espectadora, que nos dice, oye, es que tengo muchas necesidades de corto plazo. Pues sí, y el gran problema de la economía es ese, que las necesidades siempre son, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Eso es una realidad, ¿no? Y tú tienes la necesidad de atender tus temas de corto plazo, de pagar la colegiatura de los niños, de tener la mesa servida con la comida, los gastos que tienes, pero también tienes una necesidad de largo plazo que es la viabilidad de tu proyecto de vida y tienes que, con tus recursos limitados, buscar cuál es la forma de administrarlos más inteligente para poder satisfacer todas tus necesidades, entendiendo que probablemente no te va a dar para satisfacerlas todas, pero tienes que priorizar y esa priorización va a tener un costo. ¿Sí? Vas a llevar a tus hijos a una escuela de menor nivel o vas a sacrificar años de tu futura pensión y de tu nivel de vida en aquel momento, pero al final los recursos siempre son los que son. A los políticos les encanta hacer demagogia con esto y prometernos que va a haber unos recursos que mágicamente van a aparecer de la nada para satisfacer nuestras necesidades. Pero eso es mentira, están jugando con nuestras expectativas. Que bueno, desde una perspectiva psicológica será muy rentable políticamente. A la gente le gusta escuchar que alguien le va a resolver la vida y que no tiene que hacerse responsable de sus decisiones y de la administración de sus recursos. Algo muy humano, a todos nos ofrecen eso y lo queremos. Pero la realidad es si somos tan ingenuos de creer que eso tiene viabilidad. Y para que tenga viabilidad,
nuestro esquema de pensión, en nuestra vida futura, pues tenemos que empezar a tomar decisiones racionales en función de cuál es nuestra expectativa de vida y el nivel de vida que queremos mantener. Porque pues así que volviendo al clásico, volviendo a Milton Friedman, no hay un lonche gratis, los recursos no aparecen mágicamente de la nada, por más que la política o los políticos quieran prometer siempre irresponsablemente lo imposible, ¿no? Claro. Junior, pues ya se nos acaba el tiempo. No sé si quieran ir estableciendo algunas conclusiones. Junior, 2 minutos para conclusiones. Sí, con mucho gusto, Fernando. Bueno, primero decirle a la gente que el antiguo sistema de pensiones, el de beneficios definidos, donde era el Estado y eran los trabajadores en activo, o sea, terceros, los que aportaban los recursos para tu pensión, murió desde 1997, murió hace casi ya más de 20 años, ¿no? Entonces, y ese sistema no va a volver porque es inviable e insostenible en términos sociodemográficos. Los parámetros actuariales de ese modelo jamás volverán porque la realidad del siglo XXI es otra. Y lo que va a imperar en el siglo XXI son sistemas de pensiones basados en contribuciones definidas. Esto es, basados en ahorro voluntario, capitalizado a través de la gestión de las administradoras de fondos para el retiro. Entonces, eso es lo que hay, es la realidad que nos toca enfrentar y nos toca ser responsables y ajustarnos a ella. Como dice Alan, ir previendo, pues, aumentar nuestra propensión marginal a consumir en el futuro, o sea, ahorrar, sacrificando y planeando y previendo nuestras condiciones presentes. Eso es lo que nos toca hacer como ciudadanos, aumentar el grado de conciencia en los mexicanos del ahorro. El ahorro es fundamental para la viabilidad del país y para la viabilidad de cada persona y de todas las familias. Eso es lo que nos toca. Y sobre la reforma de López Obrador, bueno, es una reforma mínima, es una reforma de chocolate, es una reforma pírrica, es una reforma que dota de cierto oxígeno a las personas que son acreedoras a una pensión mínima garantizada. Es una reforma que no resuelve problemas, patea el bote unos años hacia adelante, pero es una reforma que afortunadamente no se mete con los activos administrados por las AFORES, que eso es lo que nos da una gran calma a todos. Okay. Alan. No, sí, sobre la reforma, pues básicamente cerrar diciendo que tiene la virtud de no generar mayores problemas, no transforma realmente nada, como lo dice esta Junior, pero tiene la virtud, dado el perfil ideológico de López Obrador, de que no se mete en una discusión respecto de la estatización con todo lo que ello implica, ¿no? Y ya respecto del tema de fondo, más filosófico, más de una perspectiva más amplia, pues decirle a las personas que el tema siempre es ahorrar, que no podemos dejarnos engañar por la demagogia que nos ofrece unos beneficios completamente irreales, sin establecernos cómo los vamos a fondear, que es nuestro propio esfuerzo el que va en última instancia a fondear el futuro, que no nos dejemos engañar por la retórica fácil de los políticos que nos prometen bajo una lógica de supuestos derechos sociales a costa de Dios sabe quién, nos prometen un futuro ideal cuando realmente lo único que están haciendo es generando irresponsabilidad de largo plazo que tarde o temprano va a llegar, que tarde o temprano, aunque lo veamos muy lejano dentro de 20 o 30 años, esos problemas van a llegar y vamos a tener crisis sociales monumentales, y que si bien yo entiendo el argumento de Junior de que estos sistemas viejos ya no van a regresar, hay que tener cuidado con ese argumento, porque yo estoy de acuerdo en que racionalmente son insostenibles, pero retóricamente, políticamente pueden intentar venderlos. Sí, tratar de engañar, de hacer demagogia, y que tenemos que estar presentes siempre en la opinión pública y la gente tiene que estar informada y tiene que entender que eso no es viable y tiene que acusar la demagogia de los políticos que traten de irresponsablemente promover este tipo de esquemas, porque están haciendo demagogia, están queriéndonos engañar y están queriéndonos en el largo plazo, dentro de 20 o 30 años, meter en un problema irresoluble, ¿no? Entonces hay que estar siempre al pendiente, porque si bien racionalmente ya quedó súper claro de que eso no es financiable, políticamente, emotivamente, tratando de vincularse con nuestra visceralidad, con nuestras expectativas, pues pueden intentar vendernos esquemas de irresponsabilidad, pero pues siempre hay que tener claridad en que no hay nada gratis y que el Estado no está para proveernos ni para solucionarnos la vida de manera mágica, que nuestra vida tenemos que solucionarla a partir de nuestra responsabilidad individual y de la administración inteligente de nuestro trabajo y de nuestros propios recursos. El Estado no está para garantizarle mágicamente nada a nadie, y cuando lo hace siempre lo hace a costa de alguien más. Si es algo que tenemos que tener con claridad, ¿no? Porque luego la demagogia política se ancla de eso. Esa sería básicamente mi opinión.
Oigan, pues qué gran conversación. Siempre nos falta tiempo porque ustedes dan mucha información, dan muchos datos y son muy apasionados, lo cual hace que el debate surja y que nos sigamos en esta conversación más adelante. Ojalá nos volvamos a encontrar, seguramente que así será, porque los temas de relevancia económica y jurídica, pues ahí están presentes, ¿no? Querido Junior, pues muchísimas gracias por estar aquí. Alan, igualmente un abrazo, qué gusto saludarlos. Gracias. Y bueno, a nuestros amigos del Oriente, nos vemos el siguiente miércoles a la 1:30. Acuérdense que aquí estamos en Siguiente Nivel, debatiendo temas que no solamente corresponden a la agenda pública. De mi parte les agradezco su presencia, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente miércoles. Saludos. Saludos a todos.